palabra de Dios y titulé la reflexión de hoy Una nueva pasión. Ustedes saben que las palabras cambian de así está bien, gracias. Ustedes saben que las cambian de significado como pasa el tiempo. La palabra pasión inicialmente no tiene un significado muy bueno porque tiene que ver con el desenfreno, pero también actualmente usamos esta palabra para hablar del entusiasmo. Y el apóstol Pedro, cuando escribe esta parte de la escritura que vamos a leer, él hace la diferencia de ser servidores del pecado, esclavos del pecado, a ser administradores de la gracia de Dios, ser ministradores de la gracia de Dios. Y vamos a leer primero de Pedro, capítulo 10, versículo 10, Reina Valera, capítulo 10, versículo 10. Capítulo 4, perdón, versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una vez más, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta parte de la escritura es muy interesante. El apóstol Pedro comienza a hablar de una pasión antagónica. La pasión de servir al pecado, de descontrolarse por el pecado. Ahorita vamos a ver varias palabras, varios conceptos que utiliza el apóstol para hablar del desenfreno moral que las personas tienen cuando se entregan al pecado. Y el apóstol Pedro, en resumen, dice que deberíamos cambiar la pasión por el pecado, el desenfreno por el pecado, a una pasión para servir al Señor. ¿Amén? Para servir a Dios. Y dice el apóstol que cada uno de nosotros hemos recibido dones de parte de Dios. No son dones naturales, dones que se hagan, porque Dios le da dones naturales a los hombres, dones que puede uno aprender, que puede uno desarrollar con una disciplina. Pero también aquí el apóstol Pedro incluye los dones sobrenaturales, la gracia especial que les ha asignada a cada uno de nosotros para el servicio de los demás, para ministrar a los otros. Es decir, Dios nos ha dado llamado específico a cada uno de los que estamos en este lugar para poder ser de bendición para los demás. Y comienza el apóstol Pedro a decirnos cómo es que podemos cambiar esa pasión por el pecado a una pasión por Dios. Una pasión por Dios. Conocemos la historia de varios, de algunos no conozco la historia, pero la Biblia dice que Dios nos ha llamado inclusive de lo peor de la sociedad para hacer lo mejor de la sociedad. Es decir, Dios no se fija en nosotros por ser personas con grandes capacidades. Los apóstoles que el Señor llama no eran los mejores entre la sociedad, pero sí llegaron a ser los mejores de la sociedad. Dios ha dado un llamado específico a cada uno de nosotros, y el apóstol Pedro no tiene ninguna duda, y tampoco la tengo yo, de que cada uno de ustedes, hermano, ha recibido dones de parte del Señor. Usted tiene un don de parte de Dios, por lo menos tiene un don de parte de Dios, que no es para beneficio de usted, sino que es para beneficio de los demás, y para que usted encuentre sentido y propósito a la vida al ministrarlo y entregar a los demás. Bien, pero ¿cómo le vamos a hacer para cambiar a una nueva pasión? Dejar de ser siervos del enemigo, siervos de Satanás, siervos del pecado, esclavos del pecado, para comenzar a ser siervos de Dios. El versículo 1 del capítulo 4 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Debemos estar armados. La palabra armados aquí significa tener el equipo necesario. Tener el equipo necesario. Uno, si quiere ir de cacería, pues tiene que llevar por lo menos una resortera, ¿no? Si usted va a trabajar en algo, pues ocupa herramientas, computadoras, un lápiz, una pluma. Bueno, necesitamos herramientas para hacer cosas en la vida. El apóstol Pedro dice que debemos estar armados con el pensamiento. El pensamiento en la escritura es muy importante, pero cuando nosotros transformamos el pensamiento, entonces podemos llevar el propósito de Dios en nuestra vida. Hay cristianos que son transformados en su corazón, pero falta que sean transformados en su mente. Nuestras ideas siempre van a cambiar las cosas en nosotros. Nosotros podemos forzar nuestras acciones, podemos
forzar una disciplina, pero si no transformamos nuestra manera de pensar, como dice el apóstol en el capítulo 12 de los Romanos, entonces tarde o temprano no va a funcionar. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, y eso para el apóstol Pedro es armarse con un pensamiento transformado. Y específicamente, él dice que debemos armarnos del ejemplo de Jesús, del pensamiento de Jesús, de la mente de Jesús, que dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Si Jesús padeció en la carne, él murió en la cruz del Calvario, y entonces él pudo vencer el pecado, también nosotros debemos armarnos de ese pensamiento. Debemos estar dispuestos a invertirnos a nosotros mismos, inclusive tener que padecer un poco para vencer el pecado. La característica del desenfreno es cuando a alguien no le importan las consecuencias de sus acciones y se entrega a sus deseos. Yo les decía, si en la Edad Media era el me angustio, después existo, en la era moderna era el pienso, luego existo, en esta era posmoderna es el siento y luego existo. Las personas están muy enfocadas en sentirse bien, en sentirse bien, en sentirse bien. Los jóvenes quieren sentirse bien, los adultos quieren sentirse bien. ¿Y saben qué, hermanos? No siempre lo que nos gusta es lo que nos lleva a hacer las cosas que Dios quiere. Es un reto que nuestro pensamiento venga a embonarse y aprender lo que Dios quiere para que nos guste lo que Dios le gusta. Es un proceso, pero de mientras, dice el apóstol Pedro, debemos estar dispuestos a hacer inclusive lo que nos duele o lo que no nos gusta, hacer lo que nos incomoda, ser capaces de sujetar a nuestro cuerpo, porque fue lo que Jesús hizo. Él sujetó su cuerpo y entonces venció el pecado. ¿Cuál? ¿Su pecado? No. El pecado que lo quería atacar, sí, pero venció también el pecado de la humanidad y nos dio libertad a nosotros. Y después dice el apóstol, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué motiva nuestra forma de comportarnos? ¿Qué motiva nuestras acciones? Dice el apóstol Pedro que no sean nuestros deseos descontrolados. Eso es lo que significa la palabra concupiscencia. La concupiscencia, una palabra un poco difícil. Yo insisto que en el griego es más fácil, es epitumia. Esta palabra epitumia en el griego significa arrojarse a los deseos. El apóstol Pedro insiste mucho en los deseos descontrolados en esta parte de la escritura como un antagónico de la acción que cada uno de los cristianos debemos tener. Es decir, no tenemos que partir de nuestros deseos como hombres, no debemos partir de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que nos conviene hacer la voluntad de Dios? En la mañana estudiábamos con el grupo de I-Team adolescentes. Todo nos es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo nos conviene. La palabra de Dios nos conviene, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y a mí me gustaría decir, la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Yo debo saber que la voluntad de Dios es perfecta, aun cuando no esté de acuerdo, o no me sienta bien en hacerlo, o no me guste, o en ese momento no me sienta preparado para hacerlo. Por eso dice el apóstol Pedro, ármense con ese pensamiento. Ustedes mismos programen su pensamiento, ustedes mismos transformen su mente, programen su pensamiento. No enfrenten la vida sin armarse del pensamiento de que debemos estar dispuestos inclusive a padecer un poco para poder cumplir la voluntad de Dios, que es perfecta, pero también es agradable. Es perfecta y es agradable. La voluntad de Dios, hermano, es lo mejor. Vivir la voluntad de Dios es lo mejor que podemos vivir en nuestra vida. No hay nada mejor que encontrarnos en el centro de la voluntad de Dios. Podemos soñar muchas cosas, podemos prepararnos, podemos hacer lo que las personas dicen que está bien, pero si no estamos en la voluntad de Dios, hermano, nuestra vida va a ser una vida triste, va a ser una vida infeliz. Lo mejor es vivir la voluntad de Dios. Aquí hay una pregunta muy sincera que cada uno de nosotros
debemos hacernos, debemos plantearnos, ¿qué tan cercano estoy yo a la voluntad de Dios? ¿Qué tan cercano estoy a lo que Él quiere para mí? Bien, sino conforme a la voluntad de Dios. El versículo 3 dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esta lista que el apóstol Pedro hace, cada una de ellas tiene que ver con el desenfreno. Hay una característica de cada una de estas palabras. Miren, desde la primera, cuando dice andando en lascivias, la palabra lascivia está relacionada con la borrachera. La palabra concupiscencia está relacionada con la borrachera. La embriaguez está relacionada con la borrachera. Y las orgías están relacionadas con la borrachera. Y la palabra disipación está relacionada con la borrachera. Es bien interesante cuando se analizan estas palabras desde el griego. Cada una de ellas tiene que ver con el desenfreno que tiene una persona alcoholizada. ¿Cuál es la característica? Alguien que no puede controlarse, que no puede controlarse. O sea, hace cualquier tontería. Por eso en la escritura condena tantas ocasiones la embriaguez. Porque la característica de una persona que está embriagada es una persona que ha perdido el control de sí mismo. No va a poder ni siquiera recordar lo que hace, lo que dice. Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Bueno, es que los borrachos hablan por hablar. Hablan por hablar. O sea, no hay ninguna moral que esté enfrente, que haga un filtro en lo que van a decir, en lo que van a hacer. No existe la moral, es el deseo puro de hacer las cosas. Si quieren llorar, lloran. Si quieren reírse, se ríen. Y si quieren enojar, se enojan. O sea, no hay ningún tipo de control. Es un descontrol total. Es un entregarse completamente al deseo del momento. Las 5 palabras que me parece que mencioné, las 5 en el griego tienen que ver con estar alcoholizados, con estar descontrolado. La primer palabra que habla de la lascivia es un descontrol en torno a la moralidad sexual, a la inmoralidad sexual. Son personas que se entregan a los deseos sexuales. Mira, es bien interesante ver iglesias, por ejemplo, ya predicaré sobre el tema, sobre Tesalonicenses, una iglesia que el apóstol comienza a elogiar, y el primer pecado que les dice que se cuiden es del pecado sexual. Es el pecado sexual. Si usted ve la lista de pecados de 1 Corintios capítulo 4, se va a dar cuenta que es una lista que tiene que ver en gran parte con los pecados sexuales. Y aquí el apóstol Pedro comienza hablando de un descontrol en el área sexual. No lo hagan para agradar al mundo, o sea, no lo hagan para agradar a la cultura. Recuerde usted que cuando lea en el Nuevo Testamento, lea la palabra mundo, la mayoría de las veces viene del griego cosmos, que significa la cultura. Cuando la Biblia dice que no somos de este mundo, no está diciendo que somos extraterrestres, ¿verdad? No es que somos extraterrestres, no hay que comportarse como un extraterrestre, pero sí el cristianismo, hermano, es contracultura, no va con la corriente de este mundo. Este mundo se entrega al descontrol. Por eso un fruto del Espíritu que es muy importante es el dominio propio. Por eso Proverbios dice que es más valioso un hombre que es capaz de dominar su propio cuerpo que aquel que es capaz de conquistar ciudades. Según la escritura, si usted es capaz de dominar su cuerpo, usted es más valioso que Alejandro Magno. Usted es más poderoso que Alejandro Magno, que llevó a Grecia a hacer un imperio. Y cuando él muere, se desbarató el imperio. Si usted es capaz de dominar su cuerpo. Ahora, dice la Biblia que hay una clave para dominar el cuerpo. ¿Sabe cuál es? Dominar la lengua. Uno puede entrenarse constantemente. Miren, la vida se trata de entrenamientos. Y los entrenamientos generalmente son pequeños. Por ejemplo,
voy a poner un ejemplo en el paréntesis de ese tema. Si alguien quiere que su hijo aprenda a enfrentar las pérdidas de la vida, pues no debe protegerlo de las pequeñas pérdidas. Hay padres que cuando a un hijo se le muere su perrito, a veces sin avisarle al hijo tratan de comprar un perro igual. O en cuanto se le murió, ese le traen otro perrito para que se consuele. Y le dicen no llores, no, déjelo que llore. El dolor se gasta. El dolor se tiene que gastar, es una energía hacia adentro que se tiene que gastarse. Por eso esas frases de que no llores y bueno, no sirven de mucho. Porque el dolor se debe gastar y hay formas correctas para poder gastar el dolor. Bueno, si el padre, en cuanto el niño pierde al perrito, le compra otro perrito, pues lo que va a hacer es no lo va a entrenar para enfrentar las pérdidas. Las grandes pérdidas en la vida las vamos a poder enfrentar o estaremos más preparados para enfrentarlas cuando hemos sido capaces de enfrentar las pequeñas pérdidas de la vida. Ahora, para dominar nuestro cuerpo ante tentaciones muy duras, muy difíciles, es necesario tener entrenamiento todos los días, en disciplinarse. Por eso ayunamos. El ayuno es un entrenamiento espiritual y físico. Usted vea cómo el primer pecado tiene que ver con el hambre. Claro que ahí está el deseo de querer ser como Dios. Estoy hablando con Adán y Eva, o con los Adán, porque Eva todavía no se llamaba así. Cuando ellos caen, la serpiente les llega conectando un deseo interior con un deseo físico, como es el hambre. Algo con las ideas, con una necesidad del hambre. Es terrible, es la estrategia del enemigo todo el tiempo. Trabaja las ideas y trabaja los deseos físicos. Entonces, para la persona es muy, muy difícil. Es muy, muy difícil. Entonces, les llegó por el estómago. Por nosotros ayunamos. ¿Por qué ayunamos? Porque es un entrenamiento para el dominio propio. Por ejemplo, si usted cada que tiene ganas de algo se lo compra, usted no se está entrenando para el deseo, para el dominio propio. Si tiene un niño pequeñito que cada que él quiere algo, usted se lo da, no lo va a entrenar para el dominio propio. Tiene que entrenarlo para el dominio propio. O sea, a veces hay que cumplir sus deseos, pero también a veces no hay que cumplir sus deseos. ¿Por qué? Porque los pequeños entrenamientos son los que van a ser la disciplina para poder enfrentar los grandes desafíos de la vida. El apóstol Pedro está hablando del problema del desenfreno, del ser humano que se arroja. Precisamente Alejandro Magno, él definió la palabra epitumia o concupiscencia. Y Alejandro era un desenfrenado, era un desenfrenado. Algunos dicen que Alejandro era homosexual. No, él tenía, como todos los hombres de aquel tiempo, los hombres tenían muchachos con los que gozaban el placer sexual en un desenfreno, orgías. Por eso los libros lo presentan de esa manera. Él era un desenfrenado, sin embargo, él definió la palabra concupiscencia y él decía que era arrojarse sobre el deseo. Sí, arrojarse. O sea, arrojarse sin tener ningún cálculo, sin pensar nada, simplemente lo desea y se avienta para hacerlo. Y así está la época posmoderna. En el siento, luego existo, es el deseo de las personas y su gusto es, ¿y quién se los quitará? ¿Ah? O sea, tienen ganas de hacer algo y lo haces un desenfreno. La lascivia, un desenfreno en la moralidad sexual. Miren, muchos se dan el permiso de en la cuestión sexual mantenerse en la orillita. Eso es bien común. Una persona que tiene una moralidad sexual se mantiene en la orillita. Miren, en las comunidades musulmanas, donde están tan enfocados ellos en el exterior, es decir, pueden hacer muchas cosas ellos solos, pero la imagen hacia el exterior debe mantenerse, ¿no? Las personas más religiosas son las más propensas a un desenfreno sexual en comunidades como esa. Y las personas por internet, hay gente, chantaje, rateros, ¿no? Que hacen el chantaje, manipuladores, que buscan
a ciertos personajes que pueden gozar de cierto estatus y los hacen hacer cosas y los graban y después los extorsionan diciendo, yo voy a mandar este video a tus familiares. Y hay muchos que se han quitado la vida por eso. Son orillitas, las personas que se mantienen en la orilla de la moralidad sexual. ¿Sabe cuál es el problema? Que no está entrenando su cuerpo. Y después Satanás le va a mandar una gran tentación. Si no está tan guapo, lo va a hacer que se vea muy guapo y alguien va a venir y va a tentar, ¿no? Y va a caer. ¿Por qué? Porque no está entrenando su cuerpo. Es lo que el apóstol Pablo dice, ármense de este pensamiento. Sepan que hay que padecer. El entrenamiento es padecimiento. Cuando uno va a entrenar, va a correr, hacer algo de ejercicio, pues duele. El músculo duele. Y aquellos que son deportistas inclusive disfrutan ese pequeño dolor porque dicen, aquí dice que mi músculo sí trabajó. Hay que entrenarnos, hay que armarnos de este pensamiento, hay que padecer, hay que padecer, hay que padecer. Y somos capaces, hermanos, de controlarnos ante las pequeñas circunstancias de la vida. Cuando vengan las grandes tentaciones, estaremos preparados para desecharlas sin sufrimiento. Porque una cosa, hermano, es salir triunfador de la tentación, alegre, contento, y otra cosa es salir de la tentación como campeón de boxeo, todo morat, ¿no? Todo hinchado de la cara, todo golpeado. Y eso pues no está padre. Es sufrimiento. Si nos entrenamos en los pequeños aspectos de la vida, hermano. Si un día usted tiene un antojo de algo y se priva de ese antojo para entrenarse a sí mismo, le va a ayudar para poder enfrentar. ¿Por qué cree que es tan importante que tanto los hombres como las mujeres cuiden sus ojos al ver a lo ajeno? Porque son entrenamientos. Son entrenamientos. ¿Por qué cree que es tan importante que si usted está viendo una película y esa película tiene escenas que usted sabe que no debería ver, por qué cree que es importante que la adelante? Ahorita lo bueno es que no hay pretexto. Antes se tenía que hacer una cita televisiva, ¿no? Porque iban a presentar una película de tal hora a tal hora y pues había que chutarse todos los comerciales. Pero ahorita usted puede adelantarle, puede ponerle stop, puede cambiar de película sin ningún problema. ¿Por qué cree que es importante hacer eso? Si usted dice, no, yo soy maduro, ¿puedo con esto? Pero cambio si usted dice, no porque sea exagerado ni por otra cosa, sino porque yo me entreno mi cuerpo, yo le voy a adelantar. Hermano, eso le va a ayudar para enfrentar las grandes tentaciones. Para enfrentar las grandes tentaciones. La segunda tiene que ver con las concupiscencias. Bueno, ya dije que es entregarse completamente al deseo. La otra es la embriaguez. ¿Por qué los cristianos no nos alcoholizamos? Porque dice la Biblia, no veas el vino rojo como brilla, porque su inicio es dulce y al final es una mordedura de serpiente, porque está entrenando su cuerpo, está guardando el templo del Espíritu Santo. La Biblia condena determinantemente la embriaguez. Dice así, literalmente, que una persona que se embriaga no puede entrar al reino de los cielos, porque va en contra de todo lo que es el ser cristiano. El cristiano tiene mucho que ver con controlarse, con el dominio propio. Es lo que Jesús hizo. Hermano, Jesús tuvo tentaciones genuinas. No fueron tentaciones por encimita, no. Las sufrió, le costó trabajo y se mantuvo sin pecado. Porque Jesús es nuestro mayor ejemplo de dominio propio. Por eso dice el apóstol, controla tu lengua. Si controlas tu lengua, vas a ser capaz de entrenar tu cuerpo para las grandes tentaciones y grandes problemas. Hermano, si usted tiene un deseo de ofender a alguien y usted se aguanta, está entrenando. Pero si usted es la primera que siente ganas de decir algo, lo dice con su banderita blanca de sinceridad, ¿ah? Usted no está entrenando, usted está teniendo las características de una persona descontrolada. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y alguien puede decir con alguna frase, ¿y qué tiene que yo le haya dicho esto, hermano? Pero es una imprudencia. ¿Cuál es el problema? Que usted está dejando, dice la Biblia, que su lengua es su timón, es el timón de su cuerpo.
Es el timón de su cuerpo. Si alguien no es capaz de frenar su lengua, no va a ser capaz de frenar todo su cuerpo. Por favor, nadie diga que tengo dominio propio y no aguanta sus palabras. Si usted no puede con el chisme, no va a poder con la tentación, es lo que dice la Biblia. Ya tenía que ser más directo, ¿verdad? Si no puede con el chisme, hermano, no va a poder con la tentación. Eso lo dice la Biblia. Si usted no puede mantener su lengua, no decir groserías, de decir palabras altisonantes, usted no va a poder con la tentación. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Es una autoridad en el conocimiento del comportamiento humano. Entonces, hermano, si a usted se le sale una que otra, pues que no se la ha de salir. Ay, que se me salió, ¿no? Iba un hermano, iba con el pastor y pasó por una máquina y tocó la máquina y pues le dio un tocazo, ¿no? Y se le salió una grosería delante del pastor y le dice el pastor: ay, esas máquinas que le sacan uno al viejo hombre. Sí, entonces mejor diga: ay, Dios, ¿ah? Se quema y dice aleluya. No, no se crea. Pero todavía está mejor, hermano, a que diga una grosería. Créame, hermano, usted no es capaz de cambiar su lenguaje, no va a ser capaz, según la Escritura, de enfrentar las tentaciones. Y tal usted diga: yo hasta ahorita me he mantenido. Pero aguas cuando salga Dalila y esté empeñada en hacerlo caer. Aguas, hermanas, cuando salga Dalilo y esté empeñada en hacerla caer. Entonces ahí no va a poder, no va a poder. ¿Por qué nos entrenamos? Para poder estar preparados, para estar armados. Estemos armados cada uno de nosotros. Ahora, hermano, no tengo la menor duda que aunque usted no esté armado, usted pueda salir adelante en la tentación, pero sabe que va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho. Llegar al cielo de panzazo, pues no está bien, hermano, ¿no? Sí, hay hermanos que van a llegar al cielo, hermanos, así como sudando, arrastrados, no pueden caminar, y pues gloria a Dios, se va a salvar el hermano y lo vamos a ver en el cielo. Pero va a sufrir, va a sufrir. Entonces, mejor hay que entrenarnos para cambiar a una nueva pasión. Bien. Después de la concupiscencia habla, y de la embriaguez habla de las orgías. Las orgías era el resultado de un grupo alcoholizado que se entregaba a lo más bajo de la inmoralidad sexual. Las orgías, lo más bajo de la inmoralidad sexual. Y la disipación, aquí la palabra tiene que ver con malgastar lo que Dios le ha dado. Y tiene que ver con una persona que está alcoholizada, descontrolada y malgasta. Así como el hijo pródigo malgastó todas las bendiciones de Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que tengan cuidado con la disipación. Disipar significa aquí en esos términos malgastar. Y después habla de el contexto social. Porque generalmente, hermanos, cuando alguien quiere hacer las cosas bien, los amigos no ayudan. Miren, alguien se pone a dieta y va con un amigo y le invita unas papitas y le dice: no, porque estoy a dieta, me lo prohibió la nutrióloga, el nutriólogo, yo mismo. Y después le dice el amigo: ah, pero pues con tantito no te pasa nada, ¿verdad? Ay, con tantito no te pasa nada, hombre, nada más por el ratito aquí para. Entonces los amigos generalmente no ayudan. Además, los amigos tienen influencia sobre uno. Está comprobado que todas las personas, las decisiones que tomamos afectan hasta 3 grados de relaciones. Por ejemplo, si alguien en un grupo de amigos comienza a fumar, por lo menos en sus compañeros aumentará el 25% de posibilidades de comenzar a fumar. Está estudiado.
Si alguien del grupo comienza a adelgazar, aumenta el 25% de posibilidades que sus amigos también adelgacen. Ahora, si también alguien engorda, sucede igual, ¿no? Pero no solamente eso. Los estudios dicen que lo que yo haga va a afectar a mis amigos y a los amigos de mis amigos. Son 2 grados de relación. ¿Ah? Es fácil saber quiénes son mis amigos. Es fácil y bueno, menos complicado, no es tan complicado saber quiénes son los amigos de mis amigos. Pero lo que uno no puede saber, quiénes son los amigos de mis amigos de mis amigos. ¿Se me va a entender? Eso es difícil. Los estudios dicen que si alguien comienza a fumar, va a aumentar la posibilidad que sus amigos fumen, que los amigos de sus amigos fumen y que los amigos de sus amigos de sus amigos fumen. Hasta 3 grados de influencia, tanto para lo negativo como para lo positivo. Por eso hay tanto poder cuando un hijo de Dios se decide hacer las cosas bien, porque puede provocar una transformación exponencial en la sociedad. En la sociedad. Esto es. Pero también, cuando alguien hace malas cosas, tiene el mismo nivel de influencia. Esa es la razón por la que un muchacho crece con muy buenos valores, llega a la secundaria, tiene amigos que se alcoholizan, que se drogan, que ven pornografía, y él comienza a tener las mismas actitudes. ¿Qué se puede hacer? Pues entrenarlos desde pequeño a enfrentarlo. Si usted no ha logrado que su hijo no le grite a usted, hermano, pues no va a lograr que su hijo le diga no al alcohol, que le diga no a las drogas. Porque si no es capaz de refrenar su lengua, eso es una cuestión de descontrol. Dicen ahorita, esto se va a descontrolar. Y después, abominables idolatrías. Y ahí entran todas las demás que no mencionamos. Abominables idolatrías. Y después dice, a esto les parece cosa extraña. O sea, al mundo, a la sociedad, le va a parecer cosa extraña que ustedes no corran con ellos. El mundo quiere que corras con ellos. Ya cuando hablo del mundo, hablo de la cultura. Inclusive no de personas. Hablo de la cultura. ¿Ah? Hablo de la cultura que viene a controlar el pensamiento y la visión de las personas. Dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. O sea, la sociedad, la cultura, parece que el apóstol Pedro le escribe al siglo XXI, hermano, a nuestra cultura. Dice que hay personas alrededor de nosotros, que nuestra cultura es una cultura desenfrenada y es una cultura de disolución. La palabra de disolución significa descontrol. O sea, nuestra cultura enseña a las personas a descontrolarse. Como dice Nike, solo hazlo. Una de las empresas que ha provocado el cambio hacia la posmodernidad con su idea, solo hazlo. La marca de tenis más vendida en Estados Unidos. Aquí en México no vende tanto porque están caros, ¿verdad? Pero en cuanto alguien puede comprarlos, y es la influencia, tú solo hazlo. Solo hazlo. O sea, descontrólate en otras palabras. Después dice el apóstol Pedro, pero ellos van a dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y después dice el apóstol Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Hermanos, el fin viene. Y después dice, sean sobrios. ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la medicina? Sean sobrios. ¿Qué significa sobrios? Sean controlados. Una persona sobria es que no se alcoholiza. No se alcoholiza. Usted no puede decirle no al alcohol. No le puede decir no a otras tentaciones. Sea sobrio, dice la escritura. Sea sobrio. O sea, sea una persona controlada y velad en oración. Velan en oración. Oren
Oren para que puedan ser sobrios. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Y luego habla de algo más que nos va a ayudar a tener dominio propio. Y lo que nos ayuda a tener dominio propio es el amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, el apóstol Pedro ya nos está dando algunas claves, ¿verdad? Hay que comenzar a tener la mente de que en la vida hay cosas que tenemos que padecer para prepararnos para las grandes cosas. El apóstol Pedro nos enseña que debemos controlar la lengua. El apóstol Pedro nos dice, aléjense de la embriaguez. Principios. Y después dice, hay un principio muy bueno para ser sobrio. Amen. Aprendan a amar. Y cuando habla de amar, no habla de un sentimiento, como nosotros tenemos tan rebajado el concepto de amor. Para nosotros, el concepto de amor, inclusive tiene una cuestión desenfrenada. Cuando alguien dice, lo hizo por amor y salió embarazada. No hizo por desenfreno. Nada que por amor y que cosas. No, lo hizo por desenfreno, ¿no? Así le dice la novela, no dice que hacen el amor. Y es un desenfreno. Eso no es hacer el amor para nada. Es descontrolarse completamente, entregarse a los deseos sexuales. Cuando la Biblia habla del amor, habla de un amor sufriente, que el mayor ejemplo de amor es Jesús. ¿Qué significa esto, hermano? Ser capaces de amar lo que no es amable. Cuando usted a alguien le dice, qué amable, le está diciendo, usted es fácil de amar. O sea, me caes bien, ¿no? O sea, es facilito que yo te pueda querer, es facilito que me caigas bien. Es facilito que yo quiera estar contigo, es facilito que yo quiera tener una conversación contigo. Es lo que se dice, es lo que significa cuando alguien dice, usted es una persona muy amable. Es decir, es fácil que uno lo pueda querer. Pero cuando alguien no es amable, significa que es difícil de querer. Bueno, la Biblia nos llama a tener un nivel de amor hacia los que no son amables. Un amor que es capaz de entregarse aún cuando la otra persona no tenga ni siquiera el derecho a ser amado, porque no ha hecho nada para recibirlo. Es el tipo de amor que el Señor nos habla. Por eso Jesús dijo, si ustedes aman a los que les aman, es decir, si ustedes aman a las personas amables, que son fáciles de amar, entonces, ¿qué han logrado? No han logrado nada. Pero si ustedes son capaces de amar a sus enemigos, hermano, el entrenamiento que usted puede aplicar para poder tener una nueva mente, una nueva visión, una nueva pasión. Si usted quiere que su vida sea usada por Dios en el servicio a los demás y bendecido a los demás, hermano, la práctica que usted puede hacer es comenzar a amar a los que no son amables. Piense en una persona a la que usted no puede amar. No le costó trabajo, ¿verdad? No necesito darles tiempo, ¿verdad? Ya, creo que el primerito que le vino a la mente, ese hermano, esa persona. Bueno, entrene, ámelo. ¿Qué significa amar en la Biblia? No significa tener un sentimiento benigno por el otro, no, eso no es amar, según la Escritura. Amar es hacer algo bueno por esa persona. Es el concepto del amor. O sea, y creo que de repente es más fácil, hermano, porque miren, si Jesús quiso decir que amar a los enemigos es tener un sentimiento gustoso y benigno por el otro, pues creo que está complicado, porque a veces no es fácil controlar los sentimientos. Pero si la Biblia está diciendo que amar significa hacer algo bueno por la persona que no es amable, entonces es más fácil. ¿Qué bueno puede hacer por esa persona? Una vez más, que le venga a su mente la persona a la que usted no puede amar. Pues lo primerito que puede hacer es orar por él. Lo primerito que puede hacer. Ore por él, ore por ella y entrénese, porque el fin se acerca. Es lo que el apóstol Pedro está diciendo, ¿no? Después dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, y el texto con el que comenzamos.
cada uno, según el don que ha recibido, ministre a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué me hace ser un buen administrador? ¿Qué significa ser administrador? Ser mayordomo. Es que yo no soy dueño de los dones que Dios me ha dado. Dios me los ha dado para podérselos ministrar a otros, pero mi corazón debe estar preparado para ello. Tengo que ser una persona que sea capaz de dominarse a sí mismo. ¿Quién es el mayordomo fiel y quién es el mayordomo infiel? El mayordomo infiel es aquel que golpeaba, recuerda el ejemplo de Jesús, a los empleados. ¿Qué significa esto? El mayordomo apasionado en el sentido negativo, el mayordomo enojón, el mayordomo agresivo, el mayordomo intolerante, el mayordomo explosivo. Es el mayordomo infiel. ¿Cuál es la característica del mayordomo infiel? Que hacía lo que le pegaba a su gana. Como ahorita alguien se va a un patrón y deja un encargado de la empresa y le puede mandar un mensaje y le puede hacer una llamada. Es más, hasta le pide un video para corroborar lo que le está preguntando. Y ya hay cámaras donde las personas pueden sacar su tableta y estar viendo las cámaras de todos sus negocios. Pero antes, en aquel tiempo, el dueño de la empresa se salía por años, por meses, y no se sabía cuándo iba a regresar. Él iba a hacer negocios a otros países y no se sabía cuándo iba a regresar. Podía regresar en un par de semanas, podía regresar en un mes, podía regresar en 2 años. Y él tenía que llegar de sorpresa porque no podía avisarle al mayordomo. Es decir, el dueño de la empresa iba a llegar en cualquier momento y la empresa debería estar bien. Y el mayordomo debería tener todo bien administrado de las pertenencias de su amo. Pero el mayordomo infiel fue aquel que no quiso esperar a que llegara el dueño de la empresa y comenzó a tratar mal a los empleados. Le gritaba a los empleados, golpeaba a los empleados, mataba a los empleados. ¿Por qué? Porque estaba descontrolado. Porque estaba descontrolado, estaba desenfrenado. Mientras estaba el dueño de la empresa, se frenaba. Se va el dueño de la empresa, se desenfrenaba. Eso lo hacía un mayordomo infiel. Y el apóstol Pedro dice, seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Hermano, nuestros sentimientos deben estar controlados. Eso significa, hermano, eso significa que alguien puede tener capacidades excelentes, pero tiene un carácter pésimo. Esa persona es peligrosísima para el reino. Dios prefiere una persona con capacidades mínimas, pero con gran carácter, que personas con grandes capacidades, pero con poco carácter. O sea, puede haber alguien que tenga muchos conocimientos, puede tener mucha experiencia, pero no es capaz de controlar mínimamente sus sentimientos. Se descontrola, critica, murmura, grita, explota. Dios no puede usar esa persona. Es como tener una flecha chueca. Una flecha chueca nunca va a dar. Por muy bueno que sea el arquero, nunca va a dar en el punto blanco. Va a irse por donde quiera y puede dañar y lastimar a alguien. Por eso Dios no puede usar a los que no han controlado su ser. Dios tiene cosas muy grandes para cada uno de nosotros, hermano, cosas especiales, propósitos específicos para bendecir a los demás. Pero todo esto comienza permitiendo que se desarrolle el dominio propio en nuestras vidas. Entonces podemos tener una nueva pasión. La diferencia entre un sano concepto de pasión lo hace el dominio propio. La pasión descontrolada es pecado. La pasión administrada, hermano, es éxito para el reino de los cielos. Comencé diciendo que la palabra pasión tiene diferentes significados, positivos y negativos. Y termino diciendo que la diferencia la hace el dominio propio. La hace el dominio propio. Le invito, hermano, que nos pongamos de pie. Es tiempo de que comencemos a entrenar. Amén.
hay que entrenar y hay que ayudar a nuestros hijos a que entrenen también ellos. Dos básicas: amar a quien no es amable. Entrenamiento: la persona que le vino a su mente, ¿qué va a hacer, hermano? Le pregunto, ¿qué va a hacer? Lo primero, que puede orar por él. No una sola vez, ore varias veces. Y ore para que el Señor lo bendiga, ¿no? No para que el Señor se lo lleve o algo así por el estilo. Sí, tenía que aclarar ese punto. O sea, genuinamente, genuinamente. Aunque no lo sienta, hermano, diciendo: Señor, que te conozca, bendícelo, sánalo si está enfermo, ¿sí? Entrenamiento. La segunda, controle su lengua. Controle su estómago. Si un día tiene ganas de comerse un gansito, pues dígale que no al gansito, ¿no? Un ratito. O ayune. Entrene su cuerpo para enfrentar las grandes tentaciones, hermano. Y usted va a estar preparado como un buen o una buena administradora de los dones que Dios da. Y si esta iglesia se llena de buenos administradores, que tenemos bastantes, es una iglesia implacable. Hermano, qué pena cuando conocemos a hermanos o hermanas a las que Dios les ha dado una gracia tan especial para hacer ciertas cosas, pero que a causa de su carácter desenfrenado y descontrolado no nos pueden bendecir. Es un hueco en nuestra iglesia. Es un hueco en nuestra iglesia. Es un hueco en los propósitos del reino de Dios. Cuando a alguien Dios le ha dado una actitud, hermano, yo he conocido personas usadas poderosamente por Dios. Hay una persona que no voy a decir su nombre, que ustedes no conocen, que aquí en México Dios lo ha usado él como muy pocos. Milagros, sanidades, personas que pasaban y la gente se caía a los lados, tocados por la unción de Dios, con unción impresionante, con dones, milagros, no solamente de enfermedades, sino orar para que lloviera y llovía, pero de manera impresionante y públicamente. Una persona que conocí así, años después se encontraba en un centro de rehabilitación, hundido en el pecado. Y uno dice: qué terrible, tantas cosas que Dios pudo haber hecho con esta persona a la que le había dado tantos dones. Y así he conocido a muchos. Hay hermanos que han pasado también por nuestra congregación, que uno ve la capacidad que Dios le ha dado para hacer algo específico, impresionante. Pero su carácter descontrolado impide que el Señor les use, porque lejos de bendecir, van a perjudicar. ¿Y sabe qué? Esas personas nos hacen falta, pero el Señor no las puede usar. Por eso, para ser buenos administradores, para cambiar la pasión, tenemos que dominar nuestro cuerpo. Dice el coro: cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón, cuidaré